Bienvenidos a la actividad número 254 de Viento del Norte. Hoy nos acompaña José Ramón García López, que nos va a impartir una conferencia con el sugerente título La mar de errores en torno a la mar. José Ramón es, desde 1991, director del Museo Marítimo de Asturias, volcándose en la búsqueda y recogida de material etnográfico hasta el punto de no disponer ya el museo del espacio físico necesario para exhibir el numeroso material almacenado. También son de destacar las exposiciones temporales y las propuestas didácticas de visitas y talleres dirigidas a estudiantes, convirtiendo el museo, bajo su mandato, en un referente a nivel nacional. José Ramón es también presidente del patronato de la Fundación Museo Evaristo Valle de Gijón. Ejerció como profesor de Historia Económica en la Universidad de Oviedo durante 43 años. Su labor investigadora, amplia y rigurosa, se centró en los comerciantes banqueros, el sistema monetario y las remesas de los emigrantes españoles a América, de los que publicó varios libros y artículos. Destacan en los últimos años 3 volúmenes sobre la historia de la marina mercante asturiana entre 1840 y 1935, y tiene en preparación un libro sobre extranjeros en la industrialización asturiana 1833-1920. Y por las facilidades prestadas, su amabilidad y mucho más que podríamos contar, es un placer y un lujo tenerlo hoy aquí con todos nosotros. Muchas gracias, José Ramón. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Gelo, por la presentación. Muchas gracias a la Organización Viento del Norte por la invitación. Y es un placer y una responsabilidad. De verdad, muchas gracias. Gelo dijo lo que soy, más o menos, o lo que debo ser. Pero yo voy a decir ahora lo que no soy, para que nadie se llame a engaño. Yo no soy marino, yo no soy pescador, ni patrón ni armador, no soy carpintero de ribera ni ingeniero naval, es decir, no tengo ninguno de los oficios marítimos. La pregunta sería, entonces, ¿a qué viene usted aquí? Bueno, pues vengo más bien como haber sido un observador. 35 años en el Museo Marítimo, pues son muchos años, y a menos que uno sea un impostor, el aprendizaje es continuo. Yo empecé en 1991 y lo hice por una cosa circunstancial. El museo, que se había apuntado en el 48, se cerró y aquello amenazaba con no abrir nunca más. Entonces yo me presenté voluntario a la corporación, al alcalde, para hacerme cargo de lo que era un naufragio, museo cerrado, y que aquello no se iba a abrir nunca más. Y recuerdo que hubo que hablar con el patronato, que era un patronato nominal de lo que había sido el funcionamiento, y al terminar la reunión y haberme dado el placer de ser director, uno de los patronos, con notable mala leche, pues me preguntó, porque me conocía del pueblo, claro, de toda la vida, dijo, pero ¿tú sabes distinguir un bergantín de una fragata? Todavía no contesté a la pregunta. Y yo dije, hice un mohín como diciendo, bueno, ¿qué me vas a contar? No tenía absolutamente ni idea, casi ni sabía que había bergantines ni fragatas, ¿no? Yo me presenté por la urgencia de que aquello se desapareciera. Y a partir de ese día tuve una actitud, reconozco, muy socrática, de que el que no parte de su ignorancia jamás puede aprender nada. Y como yo no sabía nada, me resultó muy fácil. Y a partir de entonces fui recibiendo información continua. Pues bien, en función de partiendo de esa ignorancia, me di cuenta de que había muchos más ignorantes que yo, pero que ni siquiera se molestaban en reconocer que lo eran. Y a partir de ahí empecé a recibir información de pescadores, de marineros, de capitanes, de pilotos, de tal, y pude darme cuenta que los temas referidos a la mar no se aprecian
incluso no se respetan. Periodistas, escritores, pintores, en la mar vale todo. Y por lo que veo, la gente lo recibe también, no hay ninguna protesta. Pero no es así. Supongo que todas las profesiones tienen un argot y una serie de términos que hay que respetar todas. Los albañiles también. El que no sabe de albañilería no distingue a lo mejor el cemento del yeso, es normal. Pero con la mar pasa quizá algo más fuerte, porque hay una terminología muy abundante que no nos dice nada. Pues, obenque, flechastes, trinquetilla, imbornales, arrufo, son nombres muy raros, pero que son nombres específicos, y la gente de la mar los emplea continuamente. Cada uno de los cabos de un barco tiene un nombre y tiene una función. Eso es imposible saberlo. Yo reconozco, llevo 35 años allí, observando, escuchando y aprendiendo, y cuando alguien viene con algún problema, hoy tengo un cuadro de un barco, tal, tráelo a ver, no me atrevo a decir qué tipo de barco es, porque es tal la complejidad, la variedad de barcos, de aparejos, que es muy fácil meter la pata. Entonces, yo a base de eso me doy cuenta que hay mucha gente que habla al sabor de la boca y dice barbaridades. Y es lo que traigo hoy aquí, más o menos, con muy buena intención, ¿eh? No de crítica, sino de poner de relieve que el que quiere hablar una cosa tiene que saber, no se puede hablar alegremente. Y vamos a empezar por lo más ocurrido, que es esto. No voy a preguntar si sabéis lo que es, pero estoy seguro que el 80% dirá un timón. Bueno, pues no es un timón. Esto es la rueda de gobierno que mueve el timón, porque el timón va en el agua, no a bordo. Esto es una rueda de gobierno, o algunos, los clásicos o los castizos, llaman la caña, por una razón que vamos a ver. Esto es una motora de las que hubo en todo el norte de España durante muchos años. Concretamente esta es una joya en el museo porque es de 1927. Aquí vemos perfectamente, es una motora de hélice, también de remo y de vela, y vemos el timón. Esto sí es el timón. Y vemos un palo que lo mueve. Y es por eso porque mucha gente dice, cuando va en cualquier... ponte a la caña, los castizos, ¿no? Porque efectivamente el timón se movía con una caña. Iba una persona sentada en la bancada o en chipiteo de popa y con él iba gobernando. Caña a estribor, caña a babor, que es un truco porque es justamente lo contrario de lo que se quiere hacer. Se pone la caña a estribor, que quiere decir que el timón va a babor cuando se quiere ir a babor. Si vamos en esta dirección y hay que poner la caña a estribor si queremos ir para babor, y al revés. Por eso dicen que algunos, no sé si era cierto, que el Titanic hubo una orden dada a la antigua que no se interpretó. Y el iceberg que estaba a estribor, pues lo que hizo fue el barco embestirlo. Si hubiera dicho el timonel caña a estribor, pues el barco iría a babor. Pero debió decir caña a babor, con lo cual, bueno, es una leyenda. Pero quiero decir que esto es el timón y no otra cosa. Lo mismo una embarcación de hélice que una embarcación como esta, que por cierto es de Luarca. Este es un bote de vela que hace poco recibió la denominación de bien de interés cultural, que son los de la Ría de Leo. Tanto en Ribadeo como en Vegadeo, Castropol y Figueras, la ría está llena de este tipo de botes que tienen una vela. No quiero preguntar tampoco, no quiero comprometer a nadie, pero si alguno dice, será de vela latina, no José Manuel. Todo el mundo dice de vela latina. Bueno, pues no es vela latina, y la Consejería de Cultura determinó como bien de interés cultural a los botes de vela latina del Cantábrico, que son los últimos que navegan en el Cantábrico y probablemente en España de todas. Pero no es vela latina, porque la vela latina es triangular, estrictamente triangular, y esta en el puño de proa tiene un corte que lo convierte en vela mística. Claro, si uno va al periódico a decir que no es latina, que es mística,
pues del tío de que viene aquí. Pero es así. La Consejería de Cultura hace un diagnóstico de un tipo de vela histórica y no da con la designación. Porque si esto se dice en Castropol o en Figueras, lo mismo. Se tiene por vela latina y pasó la historia. Eso no hay quien lo borre. Bueno, pues el timón pasa lo mismo. Es la rueda de gobierno, timón, y eso no hay quien lo mueva. El siguiente vocablo, que es el de... bueno, quería decir también, sí, que la Real Academia de la Lengua, el término timón, cuando habla de la bitácora es un armario que lleva dentro la rosa de los vientos y normalmente dos compensadores en verde y en rojo. Y dice textualmente la Real Academia de la Lengua. La bitácora, que es el compás náutico, es una caja a modo de armario fija a la cubierta e inmediata al timón. Bueno, pues no es verdad, porque la bitácora generalmente en los bancos modernos va en el puente de mando o la magistral que va encima del puente a la intemperie, un armario vertical con dos bolas de color verde y rojo, que imaginaréis en cualquier barco, no tiene que ver con el timón, que va en la popa. Lo que pasa es que también en la popa puede ir un compás, pero hasta la Real Academia define mal, no define con precisión lo que es. Espero que nadie piense que me estoy pasando listo, pero es que es verdad, son cosas evidentes y que cuelan y nadie dice nada. Tengo que escribir una carta a Reverte para que cambie el término en la RAE. Otro igual, el rumbo. ¿Qué es el rumbo? Todo el mundo, bueno, los mayores se acordarán de aquella película famosa Rumbo al Cairo. Rumbo tal. Y bueno, pues la Real Academia de la Lengua, textualmente, dice: rumbo es la dirección que se sigue para llegar a un lugar. Bueno, eso podía decirse si pusiera delante el término figurado, que pone en el diccionario siempre, figurado quiere decir que es en el plano coloquial o figurado. ¿Por qué es figurado? El rumbo no puede ser la dirección que se toma a llegar. La dirección es la dirección, el rumbo es otra cosa. ¿Qué es el rumbo? El ángulo que forma la dirección, que es la proa del barco, va en esta dirección. El rumbo es el ángulo que forma la dirección con el reflejo correspondiente en la rosa de los vientos. En este caso que tenéis en la pantalla, tenéis ahí la rosa. Bueno, pues si esto es el norte, la circunferencia tiene 360 grados. Por lo tanto, si dividimos en 4 cuadrantes, son 9 por 4, 36, 90 grados. A 90 grados del norte está el este, el sur, el oeste. Bueno, eso es lo que... Y luego la rosa se divide en vientos o en rumbos. El primero es este. 11:25, norte, cuarta al este. 22:50, norte, nordeste. Nordeste, cuarta al norte. Nordeste. Nordeste, cuarta al este. Este, nordeste. Esos son los rumbos. Esos son los rumbos de la rosa de los vientos. Lo otro es la dirección. Esto no hay que lo mueva tampoco, porque incluso el propio capitán pues pon rumbo tal. A veces se dice en demanda de, cuando se va pensando en llegar a Coruña, en demanda de Coruña, en demanda de Luarca, cuando se va hacia Luarca. Bueno, eso es otra cosa que tampoco hay que mover. Y el cuarteo de la rosa, que no todo el mundo lo sabe, ni siquiera los profesionales, los marineros antiguos, los patrones antiguos, sabían de memoria, empezando por el que yo dije ahora, norte, cuarta al nordeste, 11,5 cuartal. Desde ese hasta el 360 sabían de memoria todos los rumbos, con su nombre respectivo. Era cuando la navegación era algo, por eso se llamaba el arte de navegar. No, ahora cualquiera puede navegar con un GPS con tanta precisión como cualquiera, pero entonces era verdaderamente una técnica que era muy difícil de adquirir.
Hay otras acepciones de rumbo también, como es la más conocida, cuando una embarcación lleva un golpe en el costado y rompe o no la tabla del forro, ¿no? El rumbo que hizo fulanito y tal hizo que entrase el agua a la embarcación. Es otra acepción. Pero la primera que da la RAE es, si hablamos con rigor, incorrecta. Otro término confuso y a veces mal empleado, término singladura. Estrictamente la singladura es el recorrido que hace una embarcación en una jornada. Y coloquialmente se emplea, pues en el partido político tal hay un nuevo presidente que una nueva singladura, en el sentido de comienzo, extraído por los pelos también. Tampoco hay que uno mueva porque eso forma parte de la expresión coloquial, como igual que decir que el sol sale por el este y se oculta por el oeste. A nadie se ocurre corregir a alguien diciendo, no, el sol no sale por ningún sitio, es la tierra que se mueve. Chavalín, no me tomes el pelo, ¿no? Bueno, otra frecuente, muy frecuente y también incorrecta. Cuando un barco tiene un rumbo, rompe un manzo, una tabla del forro exterior y entra agua, se dice que el barco hace agua. Estaréis cansados de leer en algunos sitios que el barco hace aguas y que es una expresión que se extiende. El Real Oviedo, la defensa del Real Oviedo hace aguas, o del Sporting, o del Luarca, no hace aguas, hace agua. Hacer aguas, como todos sabemos, es orinar. Y en el Quijote está muy claro, cuando en un pasaje Don Quijote pregunta y Sancho lo corrige, las pocas veces que lo corrige, y dice, ¿es posible que no entienda vuestra merced de hacer aguas menores o mayores? Pues en la escuela destetan a los muchachos con ello. Efectivamente. Entonces uno se pregunta, ¿no hay correctores en los periódicos? Porque es muy llamativo. Sale con frecuencia hacer aguas, mal dicho. Un término también muy extendido. Pasamos a la literatura. La literatura en el diario ABC, no recuerdo la fecha, por supuesto, claro, dice algo que todos aprendimos en la escuela, la canción del pirata de Espronceda, y dice, con 100 cañones por banda, viento un popa a toda vela, ¿no? ¿Os suena? Bueno, naturalmente ya sabéis que no son 100, son 10. No hay barco que aguante 100 cañones por banda. Otra cosa frecuente, este es un bergantín y tiene 7 cañones por banda. Claro, la canción del pirata, el pirata idealizado por Espronceda, que se dice que se inspiró en un pirata gallego de principios del siglo XIX, Benito Soto Aboal, es decir, que existió realmente. Era los piratas realmente eran gente loca y este era lo mismo, un psicópata que vivió 30 años porque hacía barbaridades. Bueno, pues dicen que se inspiró en él. Sí, mucho pirata, mucho romanticismo, pero era un pervertido en todos los sentidos, ¿no? Bueno, pues un bergantín pirata, por definición, lo es para que sea rápido, para salir corriendo, dar un golpe de mano o un asalto o un abordaje. Por eso tiene que ser un barco ágil. Con 100 cañones por banda no se movería. Este fue el mayor navío español de la historia y en su tiempo fue del mundo. Llegó a tener se hizo en La Habana, tuvo muchas obras y empezó siendo de 114 cañones, pero le pusieron una cubierta más y total, el máximo que llevó fue 70 cañones por banda. Y era un barco que precisamente por tanta artillería era casi inútil, porque era muy torpe en las maniobras, muy lento, y en la batalla de Trafalgar fue presa de los ingleses, que por cierto lo llevaron a Gibraltar y se hundió por el camino. Ahí estará todavía el pecio hundido. Por eso, lo de la escuela hay que tener cuidado porque
a veces aprenden cosas que hay que vigilar. Bueno, queremos enseñar que eran 10 cañones por banda. Pues lo mismo. Yo tengo un amigo que publicó un libro, es un buen escritor, y el protagonista del libro era un bergantín. Y a mí me lo dio a leer, y un libro bueno y ameno, que es difícil, pero claro, uno abre el libro por la primera página y dice, era un bergantín de 2 palos. Normalmente, bueno, pero es como si que habla de un aventurero y dice, era un hombre de cabeza, tronco y extremidades. Se supone, ¿no? El bergantín es de 2 palos. Si tiene 3, no es bergantín. Si tiene 1, tampoco. De manera que es una expresión que no procede porque es redundante y que hace perder fidelidad al relato, ¿no? Bueno. Si dejamos atrás la navegación a vela, esto que vemos es un cuadro de Gándara que tenemos en el museo, un cuadro muy grande, vertical, que estuvo de adorno en un portal y que representa un batel en un sitio muy característico. Siempre se retrata de pasajes, igual que de Cudiero siempre se saca la parte derecha. Bueno, pues esta es muy típica de pasajes. Por cierto, con una escalera tipo Penrose que no acaba en ninguna parte, El pintor no era seguramente un Velázquez, pero a lo que vamos. En este caso, el error está en la broguera y en el tolete. Esta es la proa, la popa, por lo tanto, el primer marinero proel debería ir sentado aquí, pero resulta que tiene el tolete y la broguera donde tenía que ir el remo en su espalda. En otras palabras, este tolete tendría que ir aquí o este banco tendría que ir aquí. De modo que están todos al revés. Bueno, no tiene importancia. Sí la tiene. Si queremos hacer un batel, lo primero que hay que hacer es ver un batel. Como una rosa no es un tulipán, ¿no? La vaca no es un toro. Tiene importancia. ¿Por qué no se fija un pintor en la materia? Cuando si hace cualquier otra cosa, lo hace con todo detenimiento, pero con algo de la mar se escribe y se pinta así sin un detenimiento especial. Tipos de barcos, en esto sí que vale todo. Cuando llega un barco a un puerto, llegó una fragata al musel. Si es grande, es una fragata. Si es pequeño, es una goleta. No, pero es que hay goleta, bergantín goleta, polacra goleta, polacra, bergantín de snow, corbeta. Hay muchos tipos de barcos. Si eres un periodista, hombre, ir al diccionario o ir ahora al teléfono, mirar internet, no cuesta nada. Pues todo a la ligera, vale todo. Esta es probablemente la idea más extendida y que también es imposible de revertir. Colón descubrió América en 3 carabelas. Bueno, ahora como anécdota, está Pilar delante además, que no me dejará mentir, en el museo, un colegio, en una ocasión que vino, hacemos alguna para romper el hielo y tal. A ver, ¿quién sabe cómo se llaman los barcos del descubrimiento? Los barcos de Colón. Y dice uno, ¿cómo era? A ver, ¿cómo se llama? ¿Santa María? Ah, sí, la Santa María, la Tibia y el Peroné. Bueno, la Pinta, la Niña y la Santa María. No eran 3 carabelas, eran 2 carabelas, la Pinta y la Niña, y una nao, la Santa María. Bueno, no, pero ¿por qué hay que decir lo que no es? Esta es una carabela. A ver en qué se parece a esta otra. La carabela es un barco ligero, generalmente con vela latina. Esta sí es vela latina, es muy ligera y es de mucho menor arqueo. Es un barco ágil que con ese velamen, con ese aparejo, permite aprovechar todos los vientos, que puede subir río arriba, y eso hicieron los portugueses en el recorrido que hicieron por la costa occidental de África,
porque les permitía navegar muy bien y entrar en los ríos. Y Colón llevó 2 carabelas, pero una de ellas, en Canarias, le cambió el aparejo de vela latina a aparejo redondo, que es una especie de contradicción, un juego de palabras. Aparejo redondo es la vela cuadra que recibe vientos de popa y puede avanzar mucho más. Y Colón, que era realmente extremadamente inteligente y conocedor, a pesar de las barbaridades que se dicen de él, en Canarias le cambió el aparejo para facilitar la travesía, que sabía que iban a venir vientos de cola, vientos de popa. La Pinta y la Niña eran así. La Pinta siguió siendo así y la Niña se le cambió el aparejo a aparejo redondo. Y esta era Santa María, que no tiene nada que ver con los anteriores. Un barco pesadón. De hecho, iba siempre a la cola. Era la nao capitana. Aquí iba Colón. Pero tiene, como veis, aparejo redondo, vela de cuadra y aparejo latino, más una cebadera que le daba una mayor capacidad de navegación, que contrastaba el lento navegar de estos barcos. Y hablando de naos, y de que la Santa María una nao, también eran naos las de los que fueron a dar la vuelta al mundo, con Magallanes y Elcano. Pero bueno, en el cartel que se hizo, se puso precisamente la nao capitana. Oye, si no es una nao, ¿quién te manda a poner allí? Si el título es nao capitana, pon una nao. Y si el dibujo que tienes es esto, no pongas que es una, porque no lo es. Esto es un galeón, un buen galeón, con 2 cubiertas. Aquí te lleva las troneras bajadas y aquí subidas, con los cañones. Es un buen galeón. Se distingue por el enorme aparejo que lleva, y luego lleva una popa muy historiada, con una supercámara, es propia de un almirante. No se parece en nada a esta, a la nao. Entonces, esto es una verdadera barbaridad. Coló, seguro que nadie de protección nadie dijo nada. ¿Quién tiene la culpa de esto? Pues el director seguramente no, el regidor tampoco, pues a lo mejor fue el pintor o fue el distribuidor que quiso hacer algo, ponme algo ahí muy llamativo y muy pomposo. Bueno, no tiene nada que ver con una nao, es muy evolucionado. La nao es de principios del siglo XVI, siglo XV, Colón ya iba una nao, desde 1470 ya hay naos carracas, es una embarcación nórdica y lleva una Colón y luego lleva Magallanes 5 naos, porque son los barcos mejores de la época, los más capaces. Pueden llevar, tienen que llevar más tripulación, pero pueden llevar más víveres, más mercancía, tienen más arqueo, en una palabra. Bueno, pues esto es la nao capitana, que de capitana sería, pero nao nada. Y aquí otro caso, lo mismo, la venganza del bergantín. Lo reconocéis, ¿no? John Wayne, que hizo de mocín ahí. Bueno, en el fondo está el famoso bergantín. Vamos a contar palos. El bauprés, que rompe, el trinquete, el mayor y el mesana. Es decir, 3 palos. Como ya acabamos de decir, el bergantín tiene 2 palos, no 3. Esto es otra cosa. Puede ser una corbeta, puede ser una fragata. Entonces, ¿por qué se le pone la venganza del bergantín? Es este mismo. Fijaros en lo que dice no rastro da bruxa vermela, en portugués. El rastro o sin rastro de la bruja roja. La bruja roja era el nombre del barco. La fragata bruja roja. Trinquete, mayor y mesana. 3 palos. Y en el palo de popa lleva la cangreja y aparejo redondo en cruz, que es lo propio de la fragata. Si no llevara este aparejo y llevara una escandalosa, sería una corbeta. Pero como lleva 3 palos con aparejo redondo más la cangreja, es una fragata. Y además por eso es femenino, es la bruja roja.
¿Cómo se tradujo a español? ¿Quién fue el encargado de poner el nombre bergantín? Pues a lo mejor era una cosa tan sencilla porque, hombre, diría el director, coño, suena mal esto de la venganza de la fragata bergantín, y coló. Seguramente nadie se percató de ello. Tampoco es que tenga mucha importancia, diría alguien. Bueno, depende, pero si el barco se vio en la película alguna vez entero, pues los barcos luego, los planos los hacen muy cortos y casi nunca se ve el barco entero, pero si se ve, aquí está claro. Bueno, y además vamos a confirmarlo con la siguiente ilustración, que es esta. Aquí lo vemos al fondo, el famoso bergantín, que lleva 1, 2 y 3 palos. O sea, no hay ninguna duda que es una fragata. Pero bueno, el comercial, diríamos hoy, el representante, el distribuidor en España de la película, quiso hacer cosas llamativas y puso el término bergantín. Y ya, por poner que no quede y tal, se colgaron al bueno de John Wayne 2 prismáticos. La película se ambienta en 1860. Los prismáticos se inventan después y solo se comercializan muy en los años 90, finales de siglo, y casi nada, excepcional. Si quitamos el bergantín, el nombre bergantín, y tapamos la fragata, pues lo que nos quede es, este John Wayne es un marino de la Segunda Guerra Mundial, siglo XX bien avanzado. Prismáticos no existen. Es una licencia, bueno, el pañuelo al cuello blanco, ya no digo nada porque cada uno viste como quiere o se adorna como quiere, pero es un anacronismo total. No tengo ilustración, pero sí tengo el texto. En un periódico que no voy a nombrar, un eminente profesor de historia medieval, hablando de la caza de ballenas que se practicaba en la Edad Media, describe la maniobra, que es muy conocida por todo el mundo, ¿no? Hay una persona en el atalaya, en todos los puertos costeros hay una atalaya, Luarca también. Hay una atalaya, que es un promontorio que hay al borde de la mar, donde hay alguien avista, hay un chorro, tal, una ballena, enciende una foguera, y entonces en el pueblo se enteran y salen como pueden a por la ballena. Bueno, entonces dice el profesor universitario, después de dar señales del avistamiento desde la atalaya, se organizan en el muelle y a continuación iban a la caza los remeros y un arponero en trainera. Claro, este hombre sabe que la trainera es una embarcación de remos y, bueno, ¿en qué iban a salir del muelle? Una trainera. Pero claro, en la Edad Media no había traineras. La trainera es un tipo de barco de finales del siglo XIX y principios del XX. Es una verdadera burrada. Yo no sé si Gelo en los exámenes que hacía de física y química pusieran algo equivalente a esto. El cero sería sonado. Es una barbaridad. Entonces, como un profesor de historia medieval que se ocupa de estudiar la caza de la ballena no se documenta mínimamente? ¿En qué salían entonces? Bueno, pues salían en lo que había, que eran botes de remo malos, sin ningún tipo de seguridad. La ballena se dejaba matar porque era un animal dócil y lo arponeaban. Eso sí, daba un coletazo a lo mejor y los echaba a pique porque eran barcos míseros, pero no una trainera. Una trainera, claro, son 12 remeros y un timonel, pero existen muy tardíamente. Y ahora sí volvemos a las ilustraciones con la fauna marina, porque claro, la fauna marina también experimenta los errores. Todos oímos hablar de la gran novela y excelente película Moby Dick. Moby Dick, en este caso, que pone aquí porque es una edición italiana, ¿sabéis? Y el título es muy expresivo. Ya lo he dicho, Moby Dick,
o la balena. Pero es que Moby Dick, como sin duda sabéis todos, y está clarísimo en la ilustración, era un señor cachalote. No tiene nada que ver. Bueno, sí, hombre, son cetáceos los dos, sí, el toro y la vaca también, pero no son lo mismo. La ballena es un animal, bueno, además si quisiéramos decir, sí, son cetáceos los dos, pero uno tiene dientes y otros no. No lo empleó contra el capitán Ahab, pero el cachalote tiene dientes, pocos, pero los tiene. La ballena tiene barbas, uno es odontoceto y otro es misticeto, pero la apariencia es totalmente distinta. Y la ballena probablemente jamás podía embestir un barco como el del capitán Ahab, porque no tiene este cabezón que tiene el cachalote, que es capaz de hundir un barco. Eso sí es verdad. Y ahora me vais a permitir una cuña luarquesa. ¿Luarquesa o luarquina? ¿Cómo se dice? Luarquesa, ¿no? A cuento de esto. En el año 1867, un bergantín llamado Joven Carlos, de 24 metros de eslora, es decir, un barquín pequeño, por eso también se llama patache, era parejo de bergantín, pero por sus dimensiones se denominaba patache. Tiene un accidente a unas millas de Luarca, exactamente a las 5:30 de la tarde. Se presenta, dice el texto, es la protesta que hace el capitán ante el notario de Luarca, que se llama Bernardo Galán, notario de Luarca. ¿Sabe? La protesta es que cuando un capitán o un piloto o un patrón de un barco tiene una avería en la mar, por ejemplo, lo embiste un animal o le cae un rayo o hay una tormenta y se daña la carga, en el primer barco, en el primer puerto que entra, tiene la obligación de ir al notario y hacer una protesta de mar, o sea, protesta contra los elementos, y dice que una tormenta le dañó la carga y que él no es responsable, que fue un daño a causa mayor y que no es responsable. Y luego en el punto de destino. Bueno, pues el patache este está a unas 5 millas de Luarca y el patrón, capitán, llega a Luarca y ante el notario hace el relato de lo que va en viaje de Gijón a Vigo con un cargamento de cal, vidrios, alquitrán, brea y otros efectos, y que a las 5:30 de la tarde, ¿cuál sería su sorpresa al presentarse a corta distancia por la mura de babor, la mura en la parte de adelante, próxima a la proa, un grande animal de color oscuro que por el terror que causó, hallándose compareciente al timón, puso caña a babor. Fijaros que dice, hallándose comparecido al timón, está cogiendo la caña del timón y no dice que está al timón, pero luego dice inmediatamente puso la caña a babor. El animal, el cachalote, vamos a llamarlo ya, venía por babor y puso la caña a babor para que el timón fuera a estribor y el barco se separara, pero no lo consiguió. Puso caña a babor para separarse de él, mas al hallarse dicho animal como a 4 brazas del buque, dobló la cabeza, colocándose bajo el costado de dicho buque, sintiendo en aquel instante un estremecimiento de la nave, viéndole salir por la aleta del mismo costado, de babor, observando que la mar quedaba bañada en sangre. Bueno, fue un cachalote, no podía ser un bonito, porque un grande animal, y además que embiste al barco y le hace un rumbo que le provoca una vía de agua, no podía ser otro que un cachalote. Bueno, no traigo aquí esa colección. Y luego terminó la historia. Entonces lo que manda el patrón es picar las bombas, como dice, es decir, dar las bombas para sacar el agua, pero entra más agua a la que achican las bombas y el barco se va hundiendo, y entonces determina abandono. Ordena abandono, echan el bote al agua, la tripulación salta al bote y entran al puerto de Luarca, bien entrada la noche ya, y es cuando el patrón hace esta declaración al capitán. Bueno, pues
era un cachalote. Yo digo, el capitán Ahab tenía una cierta justificación porque realmente es un animal terrorífico, es capaz de hacer daño, pero no es una ballena. Y pasamos al cine. Todos visteis, estoy seguro, la extraordinaria película Master and Commander. Una película espléndida en todos los sentidos, de interpretación, de representación de lo que es una batalla, la crueldad, la navegación, etcétera, etcétera. Una película extraordinaria. Punto. Ahora que me diga alguien a qué se suben el capitán y el médico a una verga. La verga es uno de los palos que aguanta la vela. Estoy seguro que ningún capitán es capaz de subir una verga, que lo hacen los marineros como monos, subiendo, porque es su profesión. Pero un capitán ni sube, seguramente ni sabe subir, ni tiene a qué subir. El médico ya no hablamos de él, ¿no? ¿A qué subieron ahí? Pues no solamente esto, hay otra escena donde van persiguiendo al barco enemigo y entonces el capitán deja la cubierta y se pone en la mesa de guarnición, que es lo que está fuera del barco, aguantando los obenques, que son lo que soportan los palos. O sea, sale del barco y como en las películas de los años 20 de gángsters que todos vimos, que salen, era cuando los barcos tenían, los coches tenían una especie de saliente con una escalerilla, entonces el gángster sale por la ventanilla, tira los tiros, o el policía y tal. Son, desde luego, licencias muy de Hollywood, pero coño, un respeto, ¿no? Pues como esto hay, esta escena, una en uno de los obenques, en la mesa de guarnición, y otra en el bauprés. También, el bauprés es el palo que sale, el palo que abandona el barco y sale el casco. ¿A qué se va a meter un capitán, una especie de cucaña al bauprés? Son cosas que no tienen sentido, que podían haber ahorrado. Claro, si os dais cuenta, en esta escena es un traveling, que el barco va navegando, y entonces la cámara sirve, bueno, una escena muy guapa y tal, como la pareja de enamorados del Titanic que se ponen en la proa ahí a cantar. En el Titanic, bueno, pase, pero si se quiere hacer una película seria, son falsamientos de lo que es el funcionamiento de la vida a bordo, clarísimo. Hay muchos anacronismos. Otro conocidísimo, obviamente, es la llegada de Colón a América. Bueno, mirar qué bien vestidos van todos. Bueno, se lavaron para el desembarco, puede ser. Se acicalaron y tal. Primero, dudo mucho que Colón llevara una espada. Eso es una cuestión ya personal, no tal, ¿no? La espada, desde luego, a bordo es seguro que no iba ni cura ni fraile alguno. Eso está constatado. Es decir, se sabe, hay una investigadora americana que logró reconstruir los nombres de todos los tripulantes de la Santa María y también de la Pinta y la Niña. Había barbero, había tal, todos los oficios, carpintero y tal, pero cura no hubo. En el primer viaje no fue, eso seguro. ¿Quién vuelve esto atrás? Imposible. Estamos en la misma. Esto es un dibujo de una publicación para niños. Ya me diréis si no hay que tener, como tenemos un librero aquí, por lo tanto, sabe perfectamente que los libros infantiles tienen que ser fieles absolutamente, porque los críos son receptores de toda la información y una información falsa, pues es un pecado mayor con los escolares. Primero, Colón no llevaba catalejo porque no lo podía llevar. El catalejo se inventó 150 años después. Bueno, ¿por qué se le pone un catalejo? Porque además todo el mundo sabe que había, parece ser, un Rodrigo de Triana que iba en la cofa
viendo a ver cuándo se llegaba alguien, y fue el que dio el grito de tierra, Rodrigo de Triana. ¿Qué hace Colón con un catalejo? Es una cosa forzada, inútil y, por supuesto, falsa. No entramos ya en detalles. Por ejemplo, en este caso, los 3 barcos son igualitos. Bueno, podríamos decir que son naos, pero son naos las 3, pero no eran iguales. Todo el mundo lo sabe. Una nao y 2 carabelas. Y este palo, este bauprés, ¿de dónde sale? ¿Y para qué sale? Que es un espolón, porque tenía que llevar un aparejo, una vela, unos foques, algo así. Bueno, es realmente un disparate. Muy guapo. Está efectivamente muy guapo, pero no vale así. Y hay pecados mayores. Este, por ejemplo. Esta ilustración está sacada de un vídeo de Televisión Española que se hizo con motivo del 5º centenario de la primera vuelta al mundo. Como todos sabemos, Magallanes organizó una expedición que sacó de Carlos V el permiso, las naves y tal. Partieron de Sevilla, Sanlúcar, bordearon América del Sur y lo que se suponía, pero nadie sabía, era que América del Sur terminaba en algún sitio. Ya el rey Fernando el Católico, el abuelo de Carlos V, ya intuía que tenía que haber un paso y mandó a Solís y una expedición a que lo buscasen. Y efectivamente logró hacer lo que nadie había hecho. Bajó mucho más al sur de nadie que hubiera bajado. Creo que fue en 1515. Y fue costeando, buscando el paso, el fin del continente. Y cuando llegó al Río de la Plata, creyó que lo había encontrado. Se adentró, tuvo la desdicha de desembarcar y los argentinos, que antes no hacían papas y jugadores de fútbol, eran antropófagos y se lo comieron. Solís, si no hubiera sido por eso, hubiera seguido más abajo y a lo mejor hubiera llegado al Cabo de Hornos o a este estrecho. Puede ser, pero como dice el refrán, en la rula no preguntan. Magallanes siguió, entró en el Río de la Plata, supo que se había equivocado y siguió y descubrió el estrecho, que fue una gran gesta, y salió al Pacífico. El Océano Pacífico, como sabéis, se llama Pacífico porque no hay viento. Y un barco de vela, si no hay viento, no navega. Entonces, esta es una de las secuencias del vídeo. Los barcos parados en medio de la mar, porque no hay viento. Es un drama porque no hay viento, pero hay que comer y hay que beber, y el sol calienta. Entonces, el haber cruzado el Océano Pacífico fue probablemente una hazaña mayor que descubrir el estrecho. Fue increíble, y de hecho lo pagaron porque murió más de la tercera parte de la tripulación por falta de agua y de comida. Si no hay aire, ¿por qué tienes recogidas las velas? Si estás desesperado en espera de una brisa de aire, suelta el aparejo de forma que cualquier brisa te mueva al barco algo. Lo que no puedes hacer de ninguna manera es recoger y trincar todo el aparejo, todas las velas. José Manuel, échame una mano. Elemental, ¿no? José Manuel es el fundador y el alma del Club de Vela Ría de Navia, ¿no? Y sabe algo de vela, lo elemental. Yo ni siquiera salí a la mar mandando ningún bote de vela, no sé nada de nada, pero esto es pura lógica. Bueno, nadie lo vio en televisión española, en la televisión catalana, hubo también una
firma argentina. ¿Nadie vio que esto es una barbaridad? Bueno, pues no se vio. Avanzamos en el tiempo, pero no mejoramos en la precisión. Esto es de ayer, como quien dice. La guerra del Golfo, que la tenemos aquí presente. Estados Unidos autoriza temporalmente la venta de petróleo iraní varado en el mar. Oye, aquí no hay ningún varamiento. Está fondeado. Los barcos están fondeados, no varados. Varados ya cuando llegan a la playa, por mala suerte o porque tienen una avería y salen para evitar males mayores. Ya no digo que este barco no lleva petróleo, porque como se ve, lleva toda la obra viva al aire. Es decir, este barco va por petróleo, pero no tiene petróleo. Esta es la línea de flotación y hacia abajo es la obra viva. Como sabéis, una de las cosas más guapas de la navegación es la contradicción. Se llama obra viva. Normalmente uno se dice, ¿qué es obra viva y qué es obra muerta? Pues dirá obra viva lo que se ve, las casetas, las chimeneas, la cubierta y tal. Y obra muerta lo que va debajo. Es al revés. Obra viva es lo que no se ve, porque es precisamente lo que trabaja. Es lo que trabaja el barco, la obra que va de la línea de flotación hacia la quilla. Obra viva. Bueno, aquí se ve que la obra muerta, no solo obra muerta, sino todo lo que ocupan las bodegas está a flote. Quiere decir que el barco está en lastre, no lleva ningún calado, va por... Pero bueno, eso ya no nos metemos. Van a por petróleo. Petróleo iraní varado. Bueno, pues, ¿qué más puedo decir? Antes de terminar y salir, quiero hacer un chiste, que es de verdad. La charla terminó, pero no terminó el pasmo de asistir a cosas curiosísimas. Yo, en una capitanía marítima, oí la siguiente conversación. Estaba ahí la gente del ordenador y tal, y siento una que dice: oye, ¿a vos cómo se escribe? ¿Junto o separado? En una capitanía marítima. Y hasta aquí es todo. Buenas tardes. Muchas gracias.